ya estamos de regreso y en esta oportunidad me encuentro en la línea telefónica con Susana Figueroa Acuña, tesorera de la FEDEPRUS del Hospital Herminda Martín y es nutricionista. ¿Cómo está, Susana? Muy buenos días. Hola Belén, buenos días, bastante bien, gracias. Qué bueno. Susana, mira, hoy en día, la otra vez tuvimos la oportunidad de hablar también con una colega tuya y la verdad es que hace tiempo ya, la verdad es que es preocupante, pero gracioso, no deja de serlo, de que las personas en la primera categoría de subir videos de lo que está haciendo en cuarentena es la comida. Que estoy haciendo el pancito con esto, el queque con esto, la crema con esto, etcétera. Sin embargo, nos olvidamos de que en tiempos de pandemia ya no podemos ir al gimnasio, no podemos salir como antes a jugar con los niños. Entonces hay un déficit de ejercicio, ¿cierto? Por lo tanto, también debería haber un déficit calórico. Entonces, ahí tenemos que recurrir a la parte más difícil que está pasando hoy en día, que tiene que ver con las porciones. ¿Por qué es tan importante porcionar lo que nosotros vamos a comer, Susana? Mira, diste muy en el clavo con la introducción. La verdad, nosotros como nutricionistas estamos muy preocupados por esta situación. Claro. Si bien es cierto, este confinamiento por esta pandemia nos ha llevado, ¿no es cierto?, a improvisar, a tratar de aprender nuevas recetas, ¿no es cierto? Pero se nos olvida un poquito esta parte importantísima que es porcionar. Siempre lo primero a considerar y tener claro es que comer adecuadamente, tanto en cantidad como calidad, nos va a mantener sanos. Ya. Y comer más de lo que necesitamos es la principal causa de la obesidad a nivel mundial. De hecho, por ejemplo, nuestras cifras son tan alarmantes que 7 de cada 10 chilenos tienen problemas de exceso de peso. Y esta situación de inactividad física o sedentarismo, ¿no es cierto?, esto de cocinar y estar en la casita, nos está preocupando porque estas cifras pueden aumentar. Claro que sí. Claro ¿Cuánto que sí. comer? Es tan importante como lo que comemos. Por ejemplo, la clave para una alimentación saludable está en comer de manera variada, pero en las porciones adecuadas. Entonces, porcionar adecuadamente es importante porque nos va a mantener sanos, nos va a mantener dentro de un estado nutricional normal. Ya. Y si nosotros no porcionamos, obviamente, adecuadamente, nos va a llevar al exceso de peso. Por lo tanto, va a llevar a complicar esta situación de salud, en la cual es compleja actualmente esta situación de exceso de peso. Ahora, Susana, ¿cuáles son las calorías? Porque vamos a hablar de calorías, pese a que los carbohidratos son tremendamente importantes a la hora de ingerir algún tipo de alimentos. Porque después a lo mejor podemos introducirnos un poquito en eso. Pero, ¿cuál es la cantidad de calorías que debe consumir una mujer y un hombre en tiempos normales? Mira, en tiempos normales, si nosotros hablamos de adultos, porque los requerimientos o recomendaciones tienen directa relación según el sexo, según la edad, ¿no es cierto?, algún estado fisiológico y obviamente relacionado con la actividad física. Pero hoy en día hablemos de sedentarismo, porque nuestra población es sedentaria. Sí. Generalmente, si nosotros, por ejemplo, en la población adulta, vemos un promedio, pueden ser 1.800 calorías, e incluso de 1.600 a 1.800 calorías, hablando de una población sedentaria, adulta, ¿ya? Cada organismo es distinto, sí. Hay organismos que son, como se les llama, un poquito hipometabólico, en el sentido que el gasto interno de este organismo es menor o más lento, que le llama la gente. ¿Ya? Por lo tanto, van a tener una capacidad de metabolizar lo que comen un poco más baja, más lenta. Por lo tanto, los requerimientos generalmente son personales cuando yo hablo de requerimientos. Pero como recomendación, en estricto orden, un adulto no deberíamos consumir más de 1.600, 1.800 calorías, que considerando que estamos en sedentarismo actualmente, sin actividad física, la población no está ni siquiera caminando el mínimo, ¿te fijas? Entonces, no podemos pasarnos de esto. Ahora, Susana, cuando hablamos de estas entre 1.500, 1.600 y 1.800, ¿podrías hacer así como a grosso modo una minuta diaria que contenga esas 1.600 o 1.800 calorías? Por ejemplo, en la mañana un pan de molde o media yuya o un diente de pan francés con tal o cual cosa, más café, leche, etcétera. Y como detallando más o menos qué es lo que cumpliría con las 1.800 calorías diarias en términos de comida propiamente tal. Mira, hablemos de una persona, por ejemplo, normal, en
estado nutricional normal, generalmente tenemos que considerar que las porciones, ¿no es cierto?, son la cantidad sugerida a consumir por un individuo. Por ejemplo, si yo tengo una persona adulta y vamos a distribuir nuestra alimentación, idealmente el adulto debería consumir, por ejemplo, en porciones, si empezamos a hablar de lácteos, son 2 lácteos al día. Por lo tanto, ya una taza de leche, por ejemplo, sería una porción, o una lámina de quesillo, un trozo de quesillo como más o menos el tamaño de una caja de fósforo, y es una porción de lácteo, o un yogur bajo en grasas, ojalá. Por lo tanto, si son 2 porciones, ya debemos entender que uno debería considerar tomar un lácteo o consumir un lácteo al desayuno y una en la once. Ya. A eso le agregamos, por ejemplo, una porción de pan. Efectivamente, los panes, calóricamente hablando, son muy variados. Idealmente uno tiene que tratar de consumir una porción de pan más bien que vaya asociado a tener una cuota baja en grasa. Por eso utilizamos, por ejemplo, el pan marraqueta, que es un muy buen pan, ¿no es cierto?, y que el precio es muy similar a la yuya, y lo encontramos en todos los negocios, ¿no es cierto?, no necesitamos ir a un lugar especial a comprarla, y es un pan que es bastante bajo en grasa. Claro. Por lo tanto, por ejemplo, una mujer adulta debería consumir su porción de leche, una taza de leche, más un diente de pan marraqueta o 2 láminas de pan molde, como tú bien decías, Belén, o puedes consumir un pan pita. Ya. O también podemos consumir, por ejemplo, una porción de pan amasado. Todos están haciendo pan amasado hoy en día. Sí, po. Ya han inventado recetas y en fin. Pero cuidado con la porción. Nosotros deberíamos consumir 50 gramos de pan, del pan que sea. Y una forma, por ejemplo, de saber cuántos 50 gramos de pan amasado, si yo no tengo pesa, es: yo preparo, por ejemplo, 1 kilo de harina, ¿Ya? y saco 10 panes. Si saco 10 panes, yo ya sé que cada pan pesa 100 gramos, ¿no es Claro, cierto? sí. Por lo tanto, la mitad de ese pan pesa 50 gramos, esa sería una porción. Ya. ¿Ya? Perfecto. Para la mujer. Por ejemplo, para el hombre, si está trabajando en este minuto y tiene un trabajo un poquito más, con una actividad un poquito más pesada, le podemos dar 100 gramos de pan. Claro. ¿Te fijas? Porque el requerimiento del hombre adulto es un poquito más alto. Pero no más de 100 gramos de pan también. Claro. ¿Ya? Entonces, hay que vigilar, por ejemplo, en la porción del pan amasado. Yo, por muy rico que sea, y lo sacan siempre calentito, por ejemplo, Sí. para la hora de 11, y vamos comiendo mucho pancito con mantequilla o con queso, que el ¡Qué quesito se rico! derrita con el calor del pan. ¿Ya? Sí. Entonces, vigilar esa porción. Después de eso, por ejemplo, tenemos el desayuno. Los agregados del pan, idealmente tratar de que sean alimentos que no sean muy altos en grasas. Por Ya. ejemplo, tratar de elegir ¿cómo se llama? El huevo, el jamón, un poquito, por ejemplo, de cecina, pero baja en grasa, ocasionalmente queso. Y si yo voy a consumir mantequilla, porque hay gente que también consume mantequilla, siempre una forma adecuada de porcionar, porque yo les voy a indicar, por ejemplo, la mano. Es una forma bien práctica de porcionar. La punta del dedo índice, ¿Ya? la puntita, esa es la dosis de mantequilla que yo debo usar, no más. Y ahí yo ya cumplo con una cuota de grasa, porque la mantequilla es una grasita saturada, que nosotros la debemos consumir, pero en la cantidad justa. Ya. Ahora, si yo tomo leche, no es necesario que en el pan vaya un alimento proteico. Podemos agregarle, por ejemplo, un poquito de, a lo mejor, lo que tengamos, y en el fondo hoy en día tampoco hay tanto recurso económico como Claro. para gastar, ¿no es cierto?, en cosas que son de precio mayor o más elevado. Por lo tanto, podemos consumir, por ejemplo, el huevo, una buena proteína, o si le voy a agregar una mermelada, que sea una mermelada ojalá casera, pero no porque sea casera la voy a comer en grandes cantidades. Eso se mide en cucharaditas cucharaditas de té. Por lo tanto, una cucharadita de té, 2 cucharaditas de té te van a alcanzar más o menos, máximo 3, para la porción de pan que yo te indiqué. Ya, ¿Ya? perfecto. Palta, si podemos comprar palta, por supuesto, priorizarla entre elegir a lo mejor un queso que es bastante caro, a lo mejor priorizar una cuota de palta, que es la fuente de omega 6 que necesitamos, por ejemplo. Ahí tenemos el desayuno. Para repetir la 11 podemos hacer exactamente la misma estructura. Ya. Al almuerzo, idealmente yo soy hincha de la cena. Ojalá pudiéramos cenar. Y si nosotros porcionamos adecuadamente, siempre nos va a quedar comida para la cena. Sí. No nos vamos a comer todo el almuerzo. Si comemos lo justo, nos queda para repetir la misma cantidad en la cena. Por lo tanto, siempre el almuerzo debe llevar una porción de ensalada. ¿Cómo mido la ensalada? La ensalada, por ejemplo, siempre hay 2 formas. La puedo cuantificar en un plato, Sí. ¿no es cierto?, en el plato de ensalada. Y ojalá siempre la ensalada, lo que tengamos, pero que sean de colores variables. O sea, ojalá idealmente pudiéramos mezclar mínimo 2,
para que tenga un color, por ejemplo, una de las verdes, otra de la roja o anaranjadas, para mezclar las vitaminas y complementarlas. Ya, ¿Ya? perfecto. Siempre puede ser el plato de ensalada, esa es una porción, y lo otro puede ser la palma de tu mano. ¿Ya? La Ya. palma de tu mano. Lo otro es el plato de fondo. El plato de fondo siempre de la preparación que ustedes cocinen, si van a cocinar fideos, arroz, legumbres, lo que tengan, lo que cocinemos para todo, porcionamos adecuadamente. Generalmente se habla, por ejemplo, de que para un adulto divido mi plato en 4, ¿no es cierto? En Sí. 4 el plato bajo, y un cuarto debería ser utilizado o ocupado por el hidrato carbono, que sería el cereal, arroz, fideos, puré de papa, ¿no es cierto? Charquicán, quinoa, cuscús, cualquiera de esas preparaciones en un cuarto del plato. Ese es el equivalente como una taza, más o menos. Ya. El otro cuarto lo voy a utilizar con un trozo de la proteína que yo tenga. El pollo, el pavo, el pescado, el vacuno, el conejo, ¿no es cierto? Ya. La proteína que yo quiero ocupar, o el huevo, ocupo ese cuarto, ¿no es cierto? Sí. Y la otra media mitad de mi plato, por ejemplo, yo lo ocupo también con ensalada. Ya. Puedo traspasar el mismo del plato de ensalada al Claro. plato bajo, al plato en el que estoy comiendo, ¿no es cierto?, para que el plato no se vea tan vacío, porque acuérdense que la comida tiene una connotación un poquito emocional, ¿no es Sí, cierto? pues, sí, pues. Entonces, si yo veo mi plato muy vacío, también siento que estoy comiendo menos, aun cuando no sea así, ¿ya? Y con esto de la moda, los platos se han ido agrandando mucho. Sí, pero Antes de la teníamos moda unos platos gourmet. chiquititos, ¿no es cierto, Belén? Sí, es verdad. Pero ahora Sí. hay unos platos gigantes. Sí, sí. Por lo tanto, eso nos ha llevado a aumentar la porción. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, el almuerzo. Con lo que ustedes tengan, arroz, fideo. Mire, yo digo, pucha, de repente no tengo a lo mejor otra cosa y tengo que aumentar la frecuencia del arroz, del fideo, porque Claro. es lo que tengo, Sí. pero si yo lo porciono adecuadamente tampoco va a ser tan nocivo para mi salud. Distinto es, por ejemplo, si yo cocino arroz, tallarín, etcétera, muy frecuente en la semana y como porciones gigantes, obviamente eso va a favorecer el exceso de peso. Claro. Otra opción es la legumbre. La legumbre es ideal, porque la legumbre, si yo compro 1 kilo de legumbre, me permite hacer unas 2, 3 veces incluso a la semana esta preparación, ¿no es cierto?, cuando la recomendación dice que ojalá mínimo 2 veces. La porción de legumbre es mínimo también en mi plato. Insisto mucho en que el plato sea más pequeño, no esos tremendos platos que son como fuentes, Sí. redondos, profundos, que no se llenan con menos de 5 cucharones. Claro. Por lo tanto, tratemos de ocupar pocillos más pequeños, o el plato bajo que se ocupaba antes. Me acuerdo siempre ese que ocupaban con la rayita al centro, Sí, que era muy antigua esa sí. losa, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, Pero esa era la ese te medida daba precisa. El nivel de llenado. Y era hasta la línea. Ahora, hasta la primera línea. Susana, perdón que te interrumpa, pero en términos de cucharones, cuando hablamos de cucharones, ¿cuántos cucharones debiera consumir una persona de legumbre o de crema o de sopa, por ejemplo? 2 cucharones. Dos 2 cucharones porque mira, la legumbre en el fondo en ese cucharón va a ir mezclado con el caldo, Claro. ¿no es cierto?, de la legumbre que tú preparas. Por lo tanto, tú al colocar 2 cucharones te vas a asegurar que al menos vaya mínimo una tacita de la preparación Claro. sólida. Ya, ¿Te fijas perfecto. que sería, por ejemplo, el poroto con los tallarines? Mm. Y el resto va a ser el complemento que va a ser el caldo, lo mismo como las lentejas con el arroz, con mote que hayan preparado. ¿Te fijas? Entonces, hablemos de los cucharones más o menos que uno los mira y visualmente tengan el tamaño más o menos de una taza de 200 cc. Claro. No unos cucharones gigantes que hay, ¿ya? Ya, Sino que perfecto. visualmente sean como una taza de 200 cc. Entonces, de esos 2 cucharones, ¿te fijas? Ya. Y en un plato. Ah. Por eso insisto en el plato. Porque Claro. si el plato es muy gigante no va a quedar así extremadamente lleno. Y uno tiene que acostumbrarse que tenemos que comer lo ideal, la cantidad que necesitamos y no lo visual, no guiarnos tanto así por lo visual, que tengamos porciones extremadamente grandes. Ahora, Susana, como para finalizar la entrevista, cuéntame un poquito, ¿de qué forma podemos porcionar nosotros nuestros alimentos que sea fácil y que no sea tedioso? Porque fíjate que todo cuando uno parte con algo nuevo, porque es algo que muy pocas familias lo deben tener instaurado, esto de las porciones, Claro. cuesta un poquito. Pero a lo mejor el proceso de adaptación, 1 semana, 2 semanas, y después tú te vas a acostumbrar a porcionar. Pero ¿de qué forma se puede porcionar, Susana? Mira, una forma que sirve para porcionar adecuadamente desde el más pequeñito de la casa ¿Ya? al más grande es tu mano. Tu mano te acompaña siempre y tu mano va creciendo contigo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la porción tenemos que mirar la mano de cada uno de los integrantes de la familia. Por ejemplo, el más pequeñito va a tener una mano más pequeñita, el más grande va a tener una mano más grande. Y así porcionamos de la
Ya. Esa palma de la mano va a ser la proteína, el pollo, el pavo, el pescado, ¿no es cierto? Ahí te cabe perfectamente un huevito, la carne de vacuno, pero siempre nunca más grande de la palma de tu mano. Perfecto, ya. Eso, y mirando, insisto, la palma de la mano de todos, de cada uno de los integrantes del grupo familiar. Después sigamos, los fideos o cereales o ese tipo de cosas, nosotros como hablábamos, los tallarines, el arroz, ¿Sí? lo porcionamos y miramos la mano. Miremos, ¿no es cierto?, un puño de mi mano, eso equivale más o menos casi como una taza. Pero el puñito va directamente relacionado al tamaño de cada uno, ¿no es cierto? Claro. Si el puño del adulto va a ser más grande, si el puño del integrante más pequeño de la casa va a ser más pequeño. Exacto. Entonces, si miremos el puño, ¿no es cierto?, de frente, y ahí va a estar el fideo, el arroz, el puré de papa, el charquicán, etcétera. Si nosotros, por ejemplo, vamos a consumir verdura, la mano completa, con Ya. dedos incluidos, ¿ya? Ya. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, ya la fruta, la carne, los cereales. O sea, perdón, las verduras, la carne y los cereales. La fruta, el puño de tu mano también. El puño, pero ese lo miramos por dentro. Empuñas tu mano y por dentro es el tamaño de la fruta que tú debes consumir. Y la Ya. recomendación son 3 frutas por cada persona, por lo tanto puedes comer 3 frutas de ese tamaño. Hay cuidado con los niños, porque los niños generalmente se les tiende a dar las porciones de un adulto. Por eso mirémosle la manito, ¿no es cierto?, para incluir todos los alimentos que tengamos, pero en la porción indicada. Entonces la mano es la forma más fácil de porcionar. Ya. ¿Se fijan? Perfecto. Oye, Susana, más claro echarle agua. Me encantó esta entrevista ¿te gustó? porque sí, súper sencillo. Ahora, antes de finalizar, y ahora sí que lo quiero puntualizar, que es súper importante, que tiene que ver con los carbohidratos. De repente nos cuesta entender que las calorías, si bien es cierto, son importantes, pero más delicado es el tema de los carbohidratos, porque los carbohidratos son más difíciles de poder eliminarlos, por así decirlo, en el tema del proceso. Por ejemplo, si yo me como una yuya que pueda tener, no sé, pues 150 calorías sola, tiene... No, la yuya tiene 310 calorías. Ya, Harto más de lo que harto va, ya. Y en, una yuya de 100 gramos. y en carbohidratos, ¿cuántos De tendrá? carbohidratos tiene 60. Imagínate, 60. Ahora, yo te hablo un puñado de maní. ¿Cuántas calorías tiene? Ya, un puñado de maní, mira, 100 gramos de frutos secos tienen 500 y tantas calorías. 100 gramos. ¿Y en carbohidratos? Por lo tanto, la recomendación es que los frutos secos casi carbohidratos no tienen. Es que a eso y voy. la gente abusa un poquito de los frutos secos, Claro. pensando justamente que no tienen mucho carbohidrato. Claro. Pero sí son saludables, insisto, en la porción justa, que no más de media taza. Perfecto. Porque carbohidratos, insisto, no tienen, son ácidos grasos de los beneficiosos, pero sí en la cantidad justa, porque si no suman muchas calorías. 100 gramos, ¿no es cierto? Una taza ya tiene 500 calorías, es mucho. Es mucho. Entonces, pero por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en el peor de los casos de las exageraciones, por ejemplo, Sí. tú me dices ya, una taza, ¿cierto?, de maní, por ejemplo, ya son 500 calorías, ¿cierto? Tiene mucho menos carbohidratos que el pan, pero hay gente que se come 2 a 3 ayuyas, po. ¿Te fijas? Entonces, Sí, por eso volvemos a lo importante de tomar conciencia Claro. de cuánto es lo que yo estoy comiendo y pensar cuánto es lo que yo debo comer. ¿Te fijas? Exacto. Por eso, en estricto rigor, Belén, ningún adulto debe comerse más de 100 gramos de pan al desayuno, más de 100 Imagínate. gramos de pan a la 11. Imagínate, nuestros niños están comiendo 100 gramos de pan. o más, ¿Te po, fijas? o más. Por Sí. ejemplo, hay lo otro, agregar, por ejemplo, cuando hacen queques, porque todos están haciendo quequitos, pasteles, todas esas cositas. Ojo con la porción también, porque eso, por ejemplo, tienen que porcionar y reemplazarlos en el horario del pan. Por ejemplo, si yo hice un queque, yo me voy a comer un trozo similar, por ejemplo, al tamaño de un diente marraqueta visualmente, ¿te fijas? Y eso ya me reemplazó la dosis del pan. Claro. No es para comer pan ¿Y queque? y 2 rebanadas de queque, 3 rebanadas de queque, 4 rebanadas de queque. Eso pasa. Lo mismo con un pay de limón o cualquier producto que yo elabore, porque un producto puede ser muy casero, pero y saludable, porque lo hice en mi casa, no es cierto, sin químicos ni nada, pero ya deja de ser saludable cuando yo lo como en exceso, Claro. porque me empieza a dañar la salud. Con la avena también tenemos que tener cuidado. La avena también. La avena pertenece al grupo del pan. Ya. Y en carbohidratos, media taza de avena equivale a una porción de pan de 50 gramos, es decir, un diente de marraqueta, a media yuya, a 2 láminas de pan molde.
media taza Lo en mismo con cuchara. estos cereales libres de azúcar. Ya. Los cereales libres de azúcar también son para Sí. comerlos en media taza, porcionados. No chip libre así como picoteo durante el día. Ya. Ahora, mira qué bueno. La media taza de avena en cucharadas, ¿cómo se pueden medir? ¿Será unas 3, 4? Como como 3 cucharas soperas rasa, más o menos es la porción. Y eso Ya. es lo que te resiste una taza de leche para que no te quede tan exageradamente espesa, o un yogur para que también no te quede tan exageradamente espeso. Perfecto. Oye, me encantó esta entrevista, me gustaría que pudiéramos reencontrarnos en un par de semanas más, Susana, para ver cómo hemos ido evolucionando, a ver si también los porcentajes de obesidad han subido en forma alarmante en este último tiempo en pandemia, que sería también importante que lo pudiéramos mencionar más adelante. Así que, Susana, te envío un abrazo y un beso gigante, que tengas un lindo día y muchísimas gracias por acceder a la entrevista. Muchas gracias, Belén, y encantada cuando ustedes necesiten, yo colaboro. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, Igualmente, un abrazo. Chao, chao. Chao, Belén. Bueno, ahí teníamos a Susana Figueroa. Ella es nutricionista, es socia de FEDEPRUS, específicamente ella es tesorera. Así es que yo los invito a que ahora hagamos una breve pausa y regresamos en breve instante con otro invitado, ¿eh? Así que no se pierda del Canal 21.